Buen día chicos, soy la profesora Marielena. Por este medio adquiriremos los conocimientos básicos de la geografía para su futuro examen. El estudio de la geografía se basa en una interrelación de sucesos. Por eso es que en la lección hablamos de la interrelación de hechos y fenómenos físicos, biológicos y sociales, entendiendo esto como un todo dentro de un espacio determinado. Le llamamos espacio geográfico a todo lo que sucede en un lugar. Estos sucesos pueden ser espontáneos, por ejemplo, la erupción de un volcán, un eclipse, y a esto les llamamos fenómenos, cuando se interrelacionan y repercuten en todos los sucesos físicos, biológicos y sociales, entonces sería un fenómeno geográfico. Y cuando hablamos de algo que es conocido, que ya lo vimos, que ya transcurrió en el tiempo, que podemos narrarlo, sería un hecho. Aquello entonces que es conocido es un hecho, y aquello que no conocemos, que no esperamos y que es espontáneo es un fenómeno. Para poder diferenciar un hecho de un fenómeno, recurrimos a los principios de la geografía. Cuando hablamos de un suceso conocido, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, estamos hablando de un hecho porque sabemos su localización, sabemos cuánto abarca su extensión, sabemos qué lo originó a través de la historia, su causalidad, y sabemos la relación de este volcán con todo el medio que lo rodea. Si hablamos entonces de un fenómeno, estamos implicando algún principio, que algún principio no lo conocemos. Por ejemplo, si hablamos del sismo del 2025, para empezar no conocemos su temporalidad, no sabemos su localización, va a ser espontáneo, no sabemos si va a suceder. Un fenómeno es aquello que probablemente esperamos que suceda, pero no cómo, ni qué repercusiones, ni qué causas va a tener. Los principios son básicos para conocer la diferencia entre un hecho y un fenómeno. Los tipos de espacio geográfico sirven para reconocer las características de la zona que vamos a estudiar. Por ejemplo, si vamos a estudiar un territorio, lo primero que tenemos que ubicar sería límites territoriales. Sus límites, es decir, hasta dónde llega este espacio para poder saber sus características. Debemos saber que es un lugar, es decir, si yo estoy hablando de algo puntual, por ejemplo, un mercado, por ejemplo, un parque, por ejemplo, la escuela, voy a hablar únicamente al determinar un lugar de esa zona. Si hablamos de un medio, estamos hablando de unas características similares, es decir, yo tengo el mismo clima, tengo la misma vegetación, tengo la misma biodiversidad o ecosistema en ese lugar, es decir, donde se va a desarrollar las características y donde yo me voy a desarrollar de acuerdo a esas características. Estamos hablando de un espacio que tiene determinadas interrelaciones entre el medio geográfico. La geografía es una ciencia que se sustenta en la relación de conocimientos. Para ello, divide su estudio en geografía general y geografía particular o regional. La geografía general se va a dedicar a recabar toda la información, es decir, todos los aspectos físicos, todo el medio ambiente,
todo aquello que vamos a aplicar a un estudio particular. Es decir, nosotros tenemos a la naturaleza, tenemos el aspecto atmósfera, el aspecto hidrosfera, el aspecto seres humanos, cómo interactúan en la naturaleza. Posterior a este estudio, vamos a aplicarlo y entonces surge la geografía particular o regional. La geografía, al igual que otras ciencias, debe demostrar su estudio a través de representaciones del espacio. Este espacio geográfico lo vamos a comenzar con las formas básicas. Estas representaciones comienzan con un croquis, es decir, aquel elemento básico para poder decir a qué me voy a referir. Un plano, un mapa, un globo terráqueo. Todas estas representaciones son la herramienta básica de la ciencia de la geografía. Los mapas son la herramienta básica de la representación de un espacio geográfico. Para que pueda ser considerado mapa, debe de tener una escala, coordenadas, título, autor, orientación y, lo más importante, una simbología, es decir, de qué trata el mapa. Los SIGs o sistemas de información geográfica es lo más actualizado. Es el conjunto de la información recabada por sistemas de satélites y por la información recabada en la superficie terrestre para poder realizar una representación del espacio geográfico. Para poder representar un suceso, necesitamos utilizar puntos, líneas y círculos imaginarios en la Tierra para entonces marcar todas las características de ese hecho o de ese fenómeno en un mapa. Veamos cuáles son. Los puntos más importantes de la Tierra son el Polo Norte y el Polo Sur, extremos del eje terrestre, el cual se encuentra inclinado 23-27 minutos sobre la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El ecuador es el círculo o paralelo de 0 grados que divide a la Tierra en dos hemisferios iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Paralelos al ecuador tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer hacia el norte y el trópico de Capricornio hacia el sur. Los círculos polares se encuentran a 66 grados 33 minutos del ecuador. O sea, siempre tomamos como referencia el paralelo de 0 grados o ecuador. Y los semicírculos, que también son referentes imaginarios para medir a la Tierra, son los meridianos. El meridiano de Greenwich o meridiano de 0 grados, que va de polo a polo, y a partir del meridiano tomamos el hemisferio este y el hemisferio oeste. El ser humano, para poder estudiar a la Tierra, le da una forma, elipse de revolución achatada o una elipsoide, a través de la cual va a establecer los puntos y líneas imaginarios de la superficie terrestre. En realidad, la Tierra no tiene una forma definida. Las coordenadas geográficas las utilizamos para ubicar cualquier punto sobre la superficie terrestre. La latitud específicamente es aquella que se va a utilizar midiendo la distancia que hay del ecuador hacia el norte o del ecuador hacia el sur.
la longitud tomamos como referencia al meridiano de Greenwich, es decir, la distancia que va a haber de cualquier punto hacia el este y hacia el oeste, a partir de este meridiano. Como observamos en el planisferio, las líneas horizontales paralelas al ecuador representan la latitud y las líneas paralelas al meridiano de Greenwich representan la longitud. Es decir, los puntos de intersección son aquellos que nos van a determinar la localización de un punto cualquiera sobre la superficie terrestre. Debemos tomar en cuenta también que los hemisferios denominados norte, sur, este y oeste también se les denomina de otra forma. El norte es o septentrional, el sur o meridional, el este u oriental y el oeste u occidental. Vamos a ver los ejercicios en la siguiente diapositiva. De acuerdo al mapa anterior, el punto A tiene una ubicación noroeste, el punto B al noreste, el punto C al suroeste y el punto D al sureste. Los movimientos de la Tierra también son un factor que determina los sucesos que ocurren en la Tierra. Movimiento de rotación, obviamente sobre su propio eje, en un tiempo exacto de 23 horas 56 minutos 4 segundos. Sin embargo, convencionalmente el hombre determina que sea de 24 horas, llamándole día civil. Las consecuencias de este movimiento son el día y la noche, la gravedad, las corrientes marinas y básicamente los usos horarios que veremos más adelante. La traslación es el movimiento que realiza en órbita la Tierra alrededor del Sol. Su tiempo exacto dura 365 días, 5 horas 48 minutos, al cual se le denomina año solar. Se le denomina año civil al de 365 días, que es el convencional que establece el ser humano para sus actividades económicas, y el de 366 días, es decir, surge como consecuencia de sumar durante 4 años las 5 horas 48 minutos que le sobra al año solar para aumentarla a un año civil durante 4 años, denominándosele año bisiesto. Las consecuencias del movimiento de traslación son las estaciones del año, el desplazamiento de las constelaciones, son las consecuencias básicas de este movimiento. Los usos horarios son los espacios comprendidos entre uno y otro meridiano, es decir, son los que se utilizan para saber las diferentes horas que existen en cada país del mundo, en cada región. Si nosotros nos desplazamos hacia el este, hacia el hemisferio oriental, por cada espacio que atravesemos, por cada hora que atravesemos, vamos a aumentar una hora. Y hacia el oeste vamos a disminuir una hora. Esto es porque el Sol sale por el este, la Tierra gira de oeste a este, y entonces es como si encontráramos al Sol cada que nosotros nos vamos desplazando hacia el este. Sin embargo, hacia el oeste vamos disminuyendo porque vamos en sentido contrario del desplazamiento del Sol hacia la Tierra. Desplazamiento aparente porque realmente quien se mueve es la Tierra. En este planisferio observamos el desplazamiento hacia el este, en donde aumentamos horas y atravesamos cada espacio entre los meridianos que corresponden a una hora. Existen dos tipos de usos horarios. Los usos horarios naturales están establecidos para las medidas exactas de las horas en el globo terráqueo, y los convencionales el hombre utiliza para sus actividades económicas, en donde no puede haber una hora diferente en una misma región. Esto es, si un meridiano pasara
exactamente a la mitad de un lugar, tendría 2 horas diferentes. Lo que hace el ser humano es establecer regiones, su hora convencional, su hora económica, a través de la cual realiza sus actividades. En los mapas de abajo vemos los naturales, que están establecidos de acuerdo a las líneas imaginarias, y los convencionales, que están establecidos, que es el mapa de colores, establecidos por el ser humano. ¿Cómo sabemos las horas en el mundo? Como vemos en el ejemplo, dice, si en México son las 14 horas, menos 6 GMT, ¿qué significa menos 6 GMT? Si observamos en el mapa natural, son 6 horas de diferencia del meridiano de Greenwich. Son 6 espacios que nos separan de este no. GMT, eso significa Greenwich Meridian Time, es decir, nosotros estamos separados de este meridiano 6 horas, 6 espacios hacia el oeste, menos 6. Y España está más 1 hora del meridiano de Greenwich, es decir, hacia el este, más 1. Si nosotros tenemos las 2 de las 14 horas, lo que nos separa del meridiano de Greenwich son 6 horas y a España 1 hora, 6 más 1 son 7 horas de diferencia entre México y España. Si aquí son las 14 horas, sería entonces 14 más 7 son las 21 horas, es decir, las 9 de la noche. Por favor, chicos, resuelvan los ejercicios siguientes. En esta unidad nos enfocaremos a los aspectos físicos del medio ambiente. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Era una masa informe que con el tiempo se fue enfriando conformando sus 5 capas. Núcleo, manto, que son capas internas, corteza terrestre, hidrosfera y atmósfera, que son capas externas. El núcleo no se le conoce en su totalidad, también se le denomina NIFE por estar compuesto de níquel y fierro, y el manto, que es la capa interna más importante, que es la capa que va a determinar la formación de la corteza terrestre, es la capa con mayor actividad y que está dividida en en manto interno y el manto externo. El manto externo es muy activo. El manto externo va a tener corrientes de convección, corriente de inducción, y esto va a hacer que se desplacen las placas de la corteza terrestre. La corteza terrestre está formada de rocas, vamos a verlo en las siguientes diapositivas. La teoría de la deriva continental explica que todas las masas continentales formaban un solo continente, una sola masa, que es la Pangea. La Pangea se divide en 2 continentes grandes que son la Eurasia, comprendiendo Norteamérica, Europa y Asia, y Gondwana, que comprendía América del Sur, África, la India, Oceanía, la parte de Australia y el Antártico. Estas 2 masas estaban separadas. Primer mar que existió, que fue el mar de Tetis, actualmente conocido como el mar Mediterráneo. Años más tarde, Hess, otro científico, le dice a Alfred Wegener: tienes razón, todos los continentes estaban unidos, coinciden, es decir, es un gran rompecabezas que está fragmentado. Los fósiles que se encuentran, por ejemplo, en el Golfo de Guinea, también están en la zona de Brasil. O sea, todo coincide, pero existe algo que va a modificar esta corteza. Y entonces propone su teoría explicando que existen grietas dentro de los océanos, de la corteza oceánica, en el suelo oceánico, llamadas dorsales oceánicas.
¿Cómo se forman estas dorsales oceánicas? Estas grietas son zonas en donde va a estar fluyendo constantemente el magma. Al depositarse el magma sobre la corteza oceánica, la va a impulsar, la va a empujar hacia la continental. Y entonces este magma va a formar nuevo suelo y además va a desplazar a los continentes. Lo que comprueba Hess es que toda la masa de la corteza continental superficial y la corteza oceánica superficial se están constantemente modificando y, sobre todo, renovando. La capa inferior de la corteza es la capa llamada litósfera. Litos es roca, esfera, esfera de rocas. Saben que las rocas son un conjunto de minerales. El conjunto de minerales está dividido en rocas ígneas que se forman a partir de la solidificación del magma, rocas metamórficas que están por presión y temperatura dentro de la corteza, son minerales como el oro, la plata, el cobre, y las rocas sedimentarias que se encuentran fuera de la corteza y que están expuestas a la erosión, es decir, a los cambios del intemperismo, por ejemplo, a la transformación que sufren por el agua, en un río, las rocas de río que son totalmente lisas porque el agua está pasando y constantemente las está desgastando, o por el viento, o inclusive por la acción del ser humano. Estos tres tipos de rocas conforman a la litósfera. La litósfera en sí es toda la capa rocosa que va a estar fragmentada en grandes placas tectónicas. Las placas tectónicas más importantes de México son la placa de Cocos, que sabemos perfectamente se está desplazando y ocasiona los grandes terremotos de México. La placa norteamericana, que choca con la placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa de Orozco y la placa pacífica. Las placas se desplazan de tres formas diferentes. Convergente, cuando chocan entre sí, inclusive se levantan o se introducen una debajo de la otra. Divergentes, cuando se separan, provocando zonas en donde fluye con mayor cantidad el magma, como el caso de las dorsales que hablamos anteriormente, y las transformantes o de desplazamiento lateral, que forman fallas y fracturas, como el caso de la falla de San Andrés. ¿Qué es lo importante de estos desplazamientos? En el caso de las convergentes, al chocar y levantarse van a formar grandes sistemas montañosos, como el caso de la placa indostánica, que al chocar con la placa eurasiática formó los Himalaya. Toda la zona de choque entre estas dos placas formaron tanto los Himalaya como la meseta del Tíbet. Son zonas de levantamiento. El movimiento divergente, como les mencionaba anteriormente, forma zonas de gran contacto con el manto y entonces constantemente son zonas de formación de nuevo relieve porque el magma va a estar surgiendo. Y las transformantes son zonas en donde va a estar ocasionando movimientos constantes debido a que las placas solamente se desplazan una al lado de otra en sentido inverso. Pero lo importante de los tres desplazamientos es el tipo de relieve que van a formar sobre la superficie de la corteza. Otro factor que va a modificar a la corteza es la sismicidad. La sismicidad obviamente son los movimientos que nosotros percibimos de la corteza sobre la superficie a través de lo que sería el tectonismo y el vulcanismo. Cuando el sismo se origina dentro de la corteza, nosotros, tal vez por la profundidad, no lo percibimos.
pero cuando se proyectan las ondas de este choque, de este golpe, en la superficie de la corteza, lo percibimos entonces como un temblor o un terremoto. La zona superficial que va a tener el impacto de este movimiento le vamos a llamar epicentro, y a las ondas sísmicas isocistas. Los sismos pueden ser de poca intensidad, les llamamos temblores, o mayores de 5 grados, de 6 grados, dependiendo la región del mundo, a los cuales les llamamos terremotos. Pueden ser de desplazamiento horizontal, oscilatorios, o de desplazamiento vertical, llamados movimientos trepidatorios. ¿Cómo los medimos? Con dos escalas, la escala de Richter, que me va a decir 1 grado, 2 grados, 5 grados, es decir, me mide la intensidad, y la de Mercalli, que me va a decir se cayó una casa o únicamente hubo movimiento ligero de objetos, es decir, mide la destrucción. Otro factor que forma a la corteza es el volcanismo, es decir, la acción del magma sobre la corteza. Habíamos mencionado anteriormente, el manto es una zona muy activa, sobre todo en el manto superior, y que tenía corrientes de subducción, es decir, el magma se está moviendo constantemente. Este magma va a buscar por dónde fluir, o sea, las fallas, las fisuras, las fracturas. A estas zonas les llamamos zonas de subducción. Cuando el magma se acumula sobre la corteza, formando conos, los conos volcánicos, vamos a tener un tipo de relieve llamado montañas de origen volcánico. Pero también existe otro factor. Estas fracturas por las que sale el magma van únicamente a funcionar como pequeñas fisuras por donde puede salir solo un elemento del volcanismo. Y entonces les llamamos fenómenos volcánicos. Son varios los fenómenos del volcanismo. Los más utilizados por el ser humano son los geysers, las fuentes termales y las olfataras. El geyser porque nos va a originar energía geotérmica. Son estas zonas por donde fluye constantemente el vapor de agua, y lo que el ser humano ha hecho es colocarles turbinas para que en el momento en que el vapor fluya del interior de la corteza, va a mover la turbina generando energía. Las fuentes termales, bueno, muchos las han de conocer, son aquellas zonas en donde se forman pues lagos, podríamos decir, de agua caliente. Algunos los habrán visitado, son los grandes balnearios de aguas termales, y se utilizan como, aparte de recreación o aparte de atractivo turístico, para la medicina. Y las olfataras son grietas por donde fluye gas de azufre proveniente del contenido del magma. Muchas veces las empresas lo que hacen es succionar, extraer de estas zonas, de estas grietas, el azufre y utilizarlo para la producción de medicamentos o de algún elemento proveniente de lo que sería la utilidad que se le podría dar al componente del magma. El tectonismo, el volcanismo y la sismicidad dan origen al relieve, es decir, a las formas de la corteza terrestre. Montañas, valles, llanuras, cuencas, depresiones. Chicos, por favor, realicen la siguiente actividad. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre el relieve, la sociedad y la productividad que le puede dar el ser humano a la naturaleza a través de su beneficio propio.
Las actividades económicas son el aprovechamiento de los recursos para el beneficio del ser humano. Es decir, cómo va a transformar el ser humano para obtener bienes. Nosotros las dividimos en tres: primarias, secundarias y terciarias. En realidad, en la actualidad hay primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ya es una clasificación que ustedes probablemente manejaron a partir de lo que es el surgimiento del Internet. ¿Por qué? Porque es con lo que actualmente se va a manejar toda la actividad. El sector primario es aquel que está dedicado a la extracción de la materia prima. Actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, la minería, la explotación forestal. Las secundarias son el siguiente paso. Nosotros lo que vamos a explotar en el sector primario lo vamos a transformar en el secundario. Es decir, son actividades de transformación, la industria. Una vez transformada esta naturaleza, el sector primario, lo vamos a distribuir, lo vamos a vender, lo vamos a comercializar, que sería el sector terciario. En el sector terciario tenemos el comercio, el turismo, los servicios. Tenemos las actividades que podríamos decir terminales para beneficio del ser humano. La sociedad se desarrolla de acuerdo al medio con el cual cohabita. Es decir, por ejemplo, en una llanura vamos a tener los mayores asentamientos humanos. En un valle, en donde hay agua, también tenemos las grandes ciudades. El desarrollo de las actividades económicas depende mucho del relieve en el cual se encuentra el ser humano. Si marcamos en dos mapas, un planisferio, o sea, a nivel mundial, y otro de México, la distribución de los metales preciosos energéticos e industriales, nos vamos a dar cuenta del desarrollo del ser humano que depende básicamente del subsuelo de la corteza terrestre. Y por lo tanto, vamos a ver qué actividades económicas básicas tiene. Otro recurso fundamental para el desarrollo de las actividades económicas es el agua. El estudio de la hidrosfera en la Tierra se realiza a través de las aguas continentales o hidrología y de las aguas oceánicas u oceanografía. La hidrología pues es todo el agua que encontramos dentro de los continentes, ríos, lagos, aguas subterráneas. Criología, o sea, los hielos, también comprende parte de esta rama. Y la oceanografía, que va a comprender el estudio físico y químico de las aguas oceánicas. Cuando hagan su actividad de copiar los mapas de la página 920 y 21 referente a los ríos más importantes del mundo y de México, les pediría de favor que hicieran listados de los ríos y sobre todo se fijaran en México en qué estados pasa o por qué zonas pasa cada río en México. Es muy importante porque algunas preguntas del examen se refieren a los ríos, por qué estados pasan, por qué zonas pasan. Traten de hacer sus mapas fijándose en esto. Los océanos, grandes masas de agua que rodean a los continentes, son 5. El más grande, que es el Pacífico. El más utilizado para el transporte y el comercio, que es el Atlántico. El más pequeño, que es el Índico. Aún así, históricamente sabemos que es el que más se utilizaba para el comercio en la antigüedad. El que se encuentra totalmente congelado y en muy pocas partes tiene corteza terrestre, o sea, casi es un bloque de hielo, es el glacial ártico al norte y el glacial antártico, que se encuentra al sur
y que es el que va a funcionar como regulador de las corrientes marinas. Dentro de las propiedades físicas de los océanos tenemos sus movimientos: olas, mareas y corrientes marinas. Las olas son formadoras del relieve costero, son superficiales. Las mareas son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar. Vamos a ver posteriormente cómo se originan. Son muy importantes porque van a ayudar tanto a la pesca como al desplazamiento y al relieve costero. Las mareas dependen de la posición de la luna con referencia al sol y a la tierra. Cuando estamos en fases de luna llena y luna nueva, el nivel del mar asciende porque se encuentran aparentemente alineados. Y digo aparentemente porque si estuvieran totalmente alineados sería un eclipse. Sin embargo, en esta posición, la fuerza de atracción de la luna y del sol se suman y esto hace que aumente el nivel del mar. En cambio, en marea baja o muerta, la fase lunar de cuarto menguante y cuarto creciente suceden cuando la posición en la que están entre la luna, el sol y la tierra no es de manera alineada. Forman aparentemente un ángulo recto. Entonces, el equilibrio de la fuerza de atracción entre el sol y la luna origina que el nivel del mar se encuentre estable. No es que baje, es que está en su nivel normal. Las mareas son muy útiles, les decía al principio, para formar el relieve y como impulso marítimo, sobre todo el impulso marítimo en las zonas de la costa. Las corrientes marinas son grandes ríos, sí, grandes ríos que van a originar algo muy importante, que es la regulación de climas, que es la pesca oceánica, obviamente, y son impulsoras marítimas. Por ejemplo, las corrientes marinas cálidas, que serían aquellas que se encuentran en la zona ecuatorial, son muy útiles para el impulso marítimo entre América, Europa, América y África. Hay una corriente que se llama corriente del Golfo. Cuando la marquen en sus mapas, se fijan muy bien, es una corriente que sale del Golfo de México y llega hasta Europa. Cuando los barcos la toman, esta corriente, apagan motores y solo el impulso, como el río, como un río pues en el océano, los va a llevar hasta Europa. En cambio, corrientes frías son aquellas que van a propiciar la reproducción del plancton y por lo tanto la reproducción de la pesca. La corriente de California, que viene de la zona ártica y llega a México, propicia esta actividad en las costas del Pacífico mexicano. Son muy importantes las corrientes marinas porque son reguladoras de pesca y reguladoras del clima. Por último, vamos a ver cómo se desarrolla el ser humano de acuerdo al medio ambiente en el que habita. Las regiones naturales, como habíamos dicho desde un principio, es un conjunto de factores que determinan un espacio geográfico. En este caso, el clima es el determinante de las actividades que el hombre va a realizar. El clima, un conjunto de fenómenos meteorológicos, pero que va a depender de lo que serían sus elementos y sus factores. Como vemos a la derecha, la tabla presenta los elementos que van a ser temperatura, humedad, precipitación y los factores que serían la altitud, el relieve, la cercanía. ¿Cuál es la diferencia? Los factores son los que modifican a los elementos.
Los elementos se encuentran contenidos en la atmósfera y los factores son aquellos que van a transformar a estos elementos. Por ejemplo, el relieve, a mí me va a decir una montaña, una llanura. Si estoy en una parte alta, en una parte baja, me va a decir qué tanta humedad, qué tanta precipitación, qué tanta temperatura voy a tener en esa región natural. Los climas se clasifican de acuerdo a su temperatura, es decir, su cercanía al ecuador o su cercanía a los polos. Se clasifican de acuerdo a la cantidad de humedad que van a tener, es decir, a su precipitación y al tipo de vegetación que se va a desarrollar en la zona. Wilhelm Köppen, el climatólogo que hace esta clasificación, unificó la temperatura, la precipitación y la vegetación para determinar el clima de cada región. Si observamos este mapa, podremos darnos cuenta que los climas cálidos se encuentran dibujados que están en la zona ecuatorial y que corresponde a las zonas de selvas. Alrededor de las zonas de selvas vamos a tener la zona de sabana. O sea, la temperatura varía y la ubicación varía. Después vamos a tener las zonas de desierto, que son las zonas comprendidas en amarillo o en color crema, podríamos decir. La zona del Sahara, la zona del desierto de Australia, los desiertos de China, el desierto o la zona desértica de Estados Unidos. Y conforme vamos ubicando por colores los climas, nos vamos dando cuenta en dónde vamos a tener mayor temperatura, mayor precipitación, dónde vamos a tener las variaciones inclusive de la vegetación. Tenemos una zona muy importante que es entre África y Europa, que es la zona del clima mediterráneo. El clima C mayúscula, que es templado, con S minúscula, que es lluvias en invierno. ¿Por qué digo que es una zona muy importante? Porque va a ser la principal zona alrededora y de donde parten muchas de las actividades económicas que vamos a ver posteriormente. Cuando el ser humano desarrolla sus actividades económicas, debe de ser un objetivo primordial que se fije en si sus recursos naturales son renovables o no renovables. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un recurso en el cual sin medida alguna lo vamos a estar sobreexplotando, aun cuando sea un recurso renovable, se convierte en un no renovable. Surge el desarrollo sustentable como medida básica para cuidar el medio ambiente, que es el cuidar para las generaciones futuras los recursos que actualmente se tienen. Sin embargo, pues estas medidas tienen realmente muy poco tiempo. Se está tratando de que todos los países estén conscientes de este desarrollo sustentable. El país que más cuida el ambiente es Canadá. Comenzó plantando 10 árboles por cada árbol que cortaba. Después le siguen algunas zonas de Europa, como en Alemania. Sin embargo, hay muy industrializados, como lo son Japón, como lo son Estados Unidos, los cuales firman tratados como el Protocolo de Kioto. Sin embargo, el único país que sí, habiendo firmado, logró los objetivos fue Canadá. Los demás países no, ni Alemania, ni Japón, ni Estados Unidos. Sin embargo, se han llegado hasta la actualidad a reunir en varios protocolos
En el protocolo, uno de los últimos protocolos, el de Cancún, se logró que se cuidara la energía renovable en los países de Europa del Norte. Algunos aspectos que se toman en cuenta para cuidar el medio ambiente es el uso irracional de los recursos, la erosión de la capa superficial del suelo, la extinción de especies y la contaminación. Todos estos aspectos, cada que hay protocolos, se analizan, se legislan y obviamente el principio fundamental o la base de todo es que haya un desarrollo sustentable. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de no cuidar el medio ambiente? El cambio climático, los ciclones tropicales han aumentado, la corriente del Niño se ha hecho más frecuente, antes era cada 7 años, ahora es cada 3, 4 años. La canícula es el momento de mayor calor en México, el calentamiento global y el efecto invernadero. El cambio climático son variaciones de los elementos y factores que veíamos anteriormente del clima que se originan en la atmósfera terrestre. El cambio climático, ustedes saben, principalmente lo ha originado el ser humano, los contaminantes. Los ciclones tropicales también son llamados huracanes, es sinónimo, son centros de baja presión que se originan principalmente en la zona tropical, son el levantamiento de la humedad de las zonas oceánicas y posteriormente llueven o precipitan en las zonas continentales de manera torrencial. La corriente del Niño es un desequilibrio climático de la temperatura entre el océano y la atmósfera. Hay una corriente marina proveniente de la zona de Australia, la corriente de Humboldt o del Perú, que no se sabe por qué, es un fenómeno, por eso se le llama el fenómeno del Niño. Cada 7 años, o anteriormente eran cada 7 años, actualmente ya es cada 3, 4 años, cambia de dirección, no corre de Australia hacia Chile o Perú, sino de Perú hacia Australia, arrastrando tanta humedad que precipita en las zonas de sequía de la zona de Oceanía y de la zona de Australia y provocando un efecto dominó hacia todos los demás países. Si antes había humedad en la zona de Chile, porque llegaba a Chile, se provocan sequías en la zona del Perú. Y si antes provocaba pues un clima cálido relativamente seco en las zonas del centro de Australia, provoca humedad. Y entonces, como es un circuito atmosférico, en todos los demás países va a haber una variación. Lugares en donde llovía hay sequías y en lugares donde hay sequías va a haber lluvias. La canícula, temporada del año en el cual el calor es más fuerte, depende del hemisferio en el que nos encontremos. Ustedes saben que las estaciones del año no son las mismas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. O sea, cuando nosotros tenemos verano, el hemisferio sur tiene invierno. Y cuando ellos tienen otoño, nosotros tenemos primavera. O sea, ahorita tenemos primavera, en el sur es otoño. En el momento en el que tengamos verano, que es la época de mayor calor, y en México sobre todo, la canícula se va a dar en los meses de julio y agosto, mediados de julio y principios de agosto. Es la época en la que se acentúa más el calor. No quiere decir que estemos más cerca del sol o que la radiación solar, porque en realidad nosotros estamos más lejos del sol de acuerdo a la estación del año. Pero es una temporada en la cual la sequía aumenta
y las actividades económicas, sobre todo la parte agrícola, las actividades primarias, depende mucho el cuidado que se le haya dado a cada región, porque la canícula resulta para muchos agricultores destructiva. La canícula entonces depende mucho del grado de temperatura que tenga una región, no nada más aquí en México, en todo el mundo. El calentamiento global y el efecto invernadero, uno depende del otro. En el momento en que el ser humano empieza a contaminar y a contaminar, se va a provocar una capa, nubes que van a cubrir las partes altas de la atmósfera, y entonces cuando entre el calor no va a volver a salir. Se produce lo que se le llama un invernadero. Se cubre como si pusiéramos una capa de cubierta en la primera capa de la atmósfera, en la troposfera, y el calor del sol entrara, pero ya no saliera. Al entrar pero no salir, se produce el calentamiento global. ¿Quién no está dejando salir este calor? El efecto invernadero. Estudiemos ahora los aspectos sociales, al ser humano y sus características. Estas definiciones nos ayudarán más adelante a saber las características de una población. La población absoluta, el total de habitantes, la relativa, que es la densidad, es decir, en un lugar cuántos habitantes existen por kilómetro cuadrado. Si yo sé la densidad de la población, sé las necesidades de ese lugar, de esa región. El analfabetismo se refiere al número de personas que no saben leer y escribir. La natalidad, al número de nacimientos, anteriormente era todos los nacimientos, ya sea con defunción o vivos. En la actualidad se toma únicamente los nacimientos vivos. La mortalidad, que es el número de defunciones. La morbilidad, que son los decesos por enfermedades endémicas, o sea, características de un lugar. Y la esperanza de vida, que es el total de años de vida promedio de una región o de un país. Las migraciones determinan el grado de avance o de retroceso de una región. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de la población fuera de su lugar de origen a mí me va a decir que algo falta en su lugar de origen. O a la inversa, sucede algo en ese lugar de origen que está originando ese desplazamiento de la población. Las migraciones se dividen en salida de su lugar de origen, que sería la emigración, y entrada de su lugar de origen, que sería la inmigración. Por ejemplo, si un migrante mexicano va a Estados Unidos, está emigrando de México y está inmigrando a Estados Unidos, o sea, está entrando de su lugar de origen a Estados Unidos. Las causas son 4. Las naturales, por ejemplo, ahora que hubo el sismo del 17, mucha gente salió de la Ciudad de México debido al terremoto, o un huracán, o ya no me gusta la zona porque realmente hay sequía y siempre me falta el agua. Esas son causas naturales. Las económicas son por lo general la falta de oportunidad, la falta de empleo, la falta económica básicamente, la falta de recursos para la población. Las culturales son la búsqueda de una mejor calidad de vida, o por ejemplo, si van ustedes a estudiar al extranjero, eso sería una migración cultural. Y las políticas son por conflictos regionales, sobre todo cuando hay guerras. La población rural y urbana es determinada de acuerdo al INEGI por la cantidad de habitantes.
es decir, menos de 2.500 sería una población rural y más de 2.500 habitantes sería una población urbana. Pero también la podemos determinar por la población, el tipo de actividad que tiene cada población. La población rural está dedicada a actividades primarias, agricultura, ganadería, explotación forestal, mientras que la población urbana está dedicada a actividades secundarias, la industria, y terciaria, comercio y a los servicios. Las poblaciones rurales además tienen un escaso desarrollo, falta de servicios, y las poblaciones rurales siempre por lo general están marginadas, sobre todo en México. Y la población urbana son aquellas poblaciones que están representadas por las ciudades centrales, las ciudades que van a organizar el movimiento económico de una región. O sea, la población urbana depende de lo que le abastezca la población rural, pero la población rural también va a depender de aquello que consuma la población urbana. La economía mundial va a depender del intercambio entre las actividades básicas que se realicen en la naturaleza para transformarlas y después intercambiarlas. Es evidente que el desarrollo de cada región esté basado en cómo se lleva este proceso de producción. El proceso de producción va a su vez a determinar cómo es este país, si es desarrollado o es subdesarrollado, si tiene características de un país en franca producción o un país que se vuelve dependiente. Surgen entonces los países que son centrales y los países que son periféricos y los países que son semiperiféricos. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Un país central es aquel que va a tener un gran desarrollo, cuya economía puede depender o basarse de su economía, no depende de los demás. Un semiperiférico es aquel que va a abastecer de materia prima a los países periféricos y centrales. Y un país periférico es aquel país que tiene escaso desarrollo, que pues en realidad su economía es muy poco estable y que depende totalmente de un país central y un país semiperiférico. En las tablas siguientes, que espero escriban, van a ver cuáles son las características del desarrollo y del subdesarrollo de cada país. El índice de desarrollo humano, o IDH, es el indicador que nos va a decir o nos va a facilitar el análisis de cada región. Si sabemos cuál es su población, si sabemos cuál es su esperanza de vida, si sabemos cuál es el desarrollo de esa región en cuanto a actividades económicas, si vemos que en esa región hay muchas migraciones o no hay migraciones, esto en conjunto se le denomina IDH, Índice de Desarrollo Humano. El Producto Interno Bruto también es otro factor que determina la economía mundial. Es la economía, es la riqueza generada por la actividad económica de cada país en un año. En México, nuestra economía depende de tres actividades principalmente, que sería
la actividad petrolera, la actividad minera en general, la actividad turística, que últimamente ha tenido mucho auge, y las remesas. Las remesas que, como mencionábamos anteriormente, son el impuesto que se cobra al dinero que se recibe de otro país. Por ejemplo, un migrante que vive en Estados Unidos y que le manda el dinero a su familia, lo que paga por el traslado de ese dinero hasta llegar a su familia es lo que se le llama remesas. México tiene un alto índice de remesas debido a la gran cantidad de migrantes que tiene. Por otra parte, el PIB también está determinado, no en su totalidad, en parte, por los impuestos que se pagan por la importación de productos. A estos se les llama aranceles. La globalización es un fenómeno de interdependencia económica entre naciones. ¿Qué significa? El intercambio comercial va a depender de la producción de cada país. Por ejemplo, México, un país catalogado como un país agrícola, Canadá, un país con tecnología, y Estados Unidos con un país con comercio. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando la globalización surge como una parte interdependiente económica, estos tres países se reúnen y dicen, bueno, si tú tienes la materia prima, tú tienes la tecnología y yo el comercio, vamos a crear una alianza. Y entonces surge lo que nosotros conocemos como Tratado de Libre Comercio o en la actualidad como TEMEC. ¿Sí? La globalización es una regionalización mundial. Incorpora esta economía, la economía de mercado a nivel internacional, a nivel transnacional, o sea, va a romper las fronteras. Este aspecto de globalización es muy importante en la actualidad porque va a romper con los estereotipos de desarrollo y subdesarrollo. O sea, si tienes en realidad la materia prima, no me va a importar si eres desarrollado o subdesarrollado. Vamos a crear una alianza para que entonces nuestra producción se acelere. La globalización va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. Supongamos pequeños ejemplos. Cuando surge la globalización, en México entran grandes transnacionales o entran empresas cuya calidad era mucho más alta que la mexicana, que la producción o que la calidad mexicana. Desaparecen muchos monopolios. Por ejemplo, en México desaparece el monopolio de Telmex, desaparece el monopolio de Pemex, entran otras empresas, se tienen que bajar los precios, aparentemente, pero lo que principalmente va a surgir va a ser una competencia. La competencia es buena para un desarrollo económico, siempre y cuando no afecte a la zona en competencia. Cuando entró Starbucks a México, por ejemplo, muchas de las pequeñas empresas cafeteras quebraron. La pequeña y la mediana empresa, pues, tuvieron que cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque entró una empresa que tenía una calidad mucho mayor. Y así sucedió con muchas otras empresas, ¿no? La globalización trajo, por un lado, aspecto positivo, que sería una competencia con una calidad, y por otro lado, una competencia negativa porque las pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar. Les voy a pedir de favor que investiguen cuáles son otras consecuencias, no solamente económicas, también sociales, también culturales, consecuencias naturales y sobre todo qué organismos van a surgir de esta globalización, como es el Fondo Monetario, la ONU, el Mercosur, el TEMEC y la Unión Europea, así como otros organismos. La organización política actual del mundo se refiere a los focos de tensión política en el mundo.
a qué tipo de conflictos políticos hay en el mundo, a qué países surgen a raíz de estos conflictos políticos, cuáles son las causas de estos conflictos políticos, qué repercusiones y qué consecuencias existen en las regiones de tensión política. Les voy a pedir de favor que investiguen estas preguntas un poco a fondo, que no se queden solamente con la respuesta básica, para que ustedes entiendan cuáles son los principales focos de esta tensión. Realicen las actividades que a continuación se marcan. La principal es la de actividades económicas por regiones, que es la primera, sobre todo de México. Ustedes saben, algunos que ya han realizado el examen, que preguntan mucho sobre dónde o en qué estado se produce tal o cual actividad económica. Márquenlos, pero háganlos con calma estos mapas, ahora que tenemos tiempo, que se produce en las costas del Golfo, qué tipo de pesca, qué tipo de agricultura hay en la zona central, qué tipo de minería, la pesca en el sureste, la explotación forestal donde se realiza, por zonas, por favor. Y que además, algo que nos preocupa mucho cuando llegamos a un examen de geografía, pensamos en mapas y mapas y mapas. Obviamente es una herramienta de la geografía, tenemos que utilizarlos, pero no sabemos localización. Copien un mapa de los estados de México, enlisten los estados que están al norte, los que están al sur, los que están al este, al oeste y al centro. Hagan un listado para que por lo menos ubiquen por estados cuáles estados están en las costas, por eso son pesqueros, cuáles estados están en el centro, por eso son mineros y comerciales, cuáles están en la zona norte, que son ganaderos, cuáles están en la zona sur y sureste, que vienen siendo agrícolas. Por favor, hagan estos mapas conscientes de lo que van a aprender en cuanto a la localización, sobre todo en el mapa de México.